¿Cuántas veces te ha llamado Gerard Piqué para que vengas a tirar un partidito de la Kings, David? Muchísimas, muchísimas, la verdad. Llevamos un tiempo ya entre notas de voz y llamadas hablando, pero bueno, hay algo ya en claro, ¿no? He tenido un problemilla ahí con la bici, que hacer deportes de riesgo es lo que tiene y ahora mismo no puedo jugar porque me he hecho daño en la clavícula, pero hay algo, voy a dejártelo ahí, hay algo entre manos, Hombre, vamos a verlo pronto. claro, superar a Pirlo también lo tengo chungo, tío, ¿eh? Porque, claro, ayer Hombre, Pirlo es jugando que con nosotros. sí, he estado pendiente. De hecho, estuve viendo un ratillo el partido ayer y es que el maestro tiene mucha calidad. Y obviamente reducidos espacios ahí, fútbol 7 pues le vi un ratillo, ¿no? Y mira que lleva tiempo sin jugar, ¿eh? Porque él se retiró antes que yo en la última etapa ahí en New York juntos, pero he visto jugadores con pocos jugadores con más calidad de la que tiene el maestro. Y un tío tan humilde, David, quedé acojonado. Yo no había Sí, tratado nunca con él. Súper tímido, eso sí, ¿eh? sí, Con su texto tan serio, pero tratando de puta madre a la gente, a los chavales en el vestuario. sí. Fue increíble, fue increíble. Nada, Bueno, es una persona fantástica. Yo viví casi 2 años con él ahí en New York, es fantástico, y verdad. siempre lo he admirado como jugador y tenerlo en el día a día en el vestuario. Mira que él tenía, no sé si ha mejorado un poco el español, pero tenía ahí medio el español. Entiende muy bien porque le Perfecto. gusta veranear en Ibiza desde hace tiempo. Sí. Hablaba ahí entre, como Joaquín, cuando entrevistó aquella vez entre italiano y español, pues él a la, a la inversa, pero bueno, no, ha sido fantástico con él y me alegro mucho que haya estado ahí y que lo hayáis disfrutado. Y espero que pronto podamos disfrutar contigo. Lo que vamos a hacer el miércoles, todos a ver esos 4 capítulos que nos va a ofrecer DAZN de la historia de David, de un hombre que nos dio mucho y aquí en Barcelona y los culés pues le tenemos el cariño que le tenemos con todo lo que nos dio y aquella temporada y aquellos goles y aquellas celebraciones en el Spotify Camp Nou, que en el momento ese era Camp Nou, ahora Spotify, que tienen que pagar y tenemos que hacer billetes. David, un abrazo muy fuerte y nos vamos a ver pronto. Cuídate. Nada, un abrazo a vosotros, nos vemos pronto.